que vamos a hacer es hacer una pequeña inmersión en una metodología de innovación que es muy interesante, que se llama Design Thinking. Entonces voy a hablar más o menos unos 40 minutos, y si no me extiendo mucho, y solucionamos también preguntas y demás en caso de que se presente. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Denme un segundo. Listo, bueno, muchas gracias por este espacio. Vamos a hablar un poco de la herramienta que se conoce como Design Thinking o pensamiento de diseño, que es una herramienta que se trabaja mucho en temas de innovación. Cuando estamos pensando en innovación, entonces pensamos en que a veces la innovación es algo muy etéreo, y la innovación nos ha llevado en los últimos tiempos a que todas las empresas hablan de innovación, todas las organizaciones y los gerentes hablan de esos temas, las instituciones educativas hablan de procesos de innovación, todo el mundo habla de procesos de innovación, y entonces se ha vuelto como una práctica bastante interesante. Sin embargo, pues tenemos que comprender varias cosas. La primera es que el pensamiento de diseño, o la innovación más bien, antes de que hablemos de la herramienta, es una metodología o es un pensamiento. La innovación como pensamiento y como filosofía organizacional tiene un orden, tiene un modelo, tiene esquemas, que es una de las cositas que me gustaría que se llevaran en la tarde de hoy. No se hace innovación porque yo me inventé algo, no se hace innovación porque yo patente algo. No necesariamente la innovación está ligada a tecnologías, sino que existen procesos armónicos, metodológicamente muy bien armados, que nos permiten abarcar proyectos o desarrollar productos o servicios que nos ayuden en esos procesos de innovación. Y en ese orden de ideas, vamos a entender que la innovación es un medio dentro de una organización, más no un fin. La pregunta siempre que surge al respecto de esto es, ¿y cómo, digamos, cómo hacemos un proceso de innovación dentro de una organización? Entonces, para esto existe esta herramienta que es Design Thinking. Es una de muchas herramientas que uno puede encontrar en el mundo de la innovación, que nos ayudan a desarrollar procesos organizados de innovación, ya sea en producto, en servicio, en proceso, o en lo que ustedes quieran innovar. Entonces existe la herramienta de Design Thinking, pero existen otras. Esta no es la única, ni, ninguna es mejor que otra. Cada una tiene sus propias bondades y sus propios beneficios y sus mejoras, por supuesto, porque no hay una herramienta que funcione de manera única, pero sí vamos a encontrar que hay herramientas que son bastante completas, y esta es una de ellas, ¿no? Design Thinking. Entonces, el pensamiento de diseño comienza ya hace unos años. Cuando hablamos de innovación, no estamos hablando de que empezamos a innovar hace 2 años, 5 años, sino que dentro del tiempo y dentro de la historia del mundo, la innovación siempre ha sido un eje fundamental dentro del desarrollo de las organizaciones. Ahora, en la actualidad, estamos viendo dinámicas muy importantes en el mundo organizacional, donde herramientas como el Design Thinking nos pueden ayudar para el tema de la transformación digital, que en este último año se ha disparado tanto y ha sido tan importante para las diferentes, digamos que para las organizaciones, instituciones, en los diferentes procesos que están desarrollando. De tal manera que esta como herramienta de innovación, nos ayuda muy bien para desarrollar procesos de transformación digital dentro de las organizaciones. Pero antes de que empecemos a abordar el tema de Design Thinking, quisiera presentarles acá rápidamente este slide muy cortico con algunos ejemplos de algunos productos que seguramente muchos de ustedes han visto en el mercado o vieron en el mercado. Algunos existen, algunos ya no existen. Fueron proyectos, en este caso productos, que en algún momento entraron a un mercado, que se pensaban que eran productos muy innovadores, pero que de una manera muy rápida terminaron saliendo del mercado, ¿no? Entonces, por un lado, encontramos esta iniciativa que tuvo Chetos, ¿no? La empresa, pues digamos, el producto muy famoso de Cheetos y toda esta cuestión, que dijo un día, bueno, venga, ¿por qué no sacamos como un chapstick, un labial con sabor a Cheetos? Eso parece ser bastante innovador. Y tomaron el producto, desarrollaron el producto y lo sacaron al mercado, ¿no? El producto no duró mucho tiempo en el mercado, terminó saliendo del mercado
con unas pérdidas muy grandes para la organización. Caso 2. Pepsi Blue. Seguramente ustedes también se encontraron con el mundo de Pepsi Blue en algún tiempo, en algún momento. En Colombia estuvo muy presente en la década de los 2000, del 2000 al 2006, 2008. En el mercado colombiano estuvo como el boom de Pepsi Blue. Pero fue un producto que entró y rápidamente terminó saliendo del mercado por una situación muy puntual en ese momento, y era la poca absorción de alimentos que teníamos en ese momento que fueran de color azul. Hubo una percepción negativa del producto, del color de la Pepsi Blue en el mercado colombiano, situación por la cual la gente no consumía este producto. En Colombia y en Latinoamérica, situación diferente, lo que sucedió en el Oriente, donde este producto fue un producto realmente muy innovador. Ahorita vamos a ver cuáles fueron un poco las situaciones o el común denominador de todos estos productos que tenemos acá. Otra innovación, otro producto, y lo digo innovación entre comillas porque tenemos que entender que la innovación parte de que el producto o el servicio que se genere en el mercado, pues tiene que generar valor para la empresa, o sea, eso tiene que monetizar y mover la caja registradora. Si no lo hace, pues en ese momento no podemos hablar de una innovación en el mercado. Seguramente ustedes escucharon en algún momento o vieron en algún momento este aparatico que se llamaba Virtual Boy. Fue muy famoso en la década de los 90, fue como el primer producto que nos permitía hacer una interacción directa con un juego virtual y nos permitía hacer un tema de 3D, y entonces uno colocaba los ojos aquí por detrás de este aparatico y uno podía manipular por medio del control un juego, entonces uno podía jugar tenis, lo que quisiera, en un tema de realidad aumentada, muy propia con la tecnología de ese momento, pero terminó siendo un producto que salió rápidamente en el mercado, entre otras porque estas paticas que tenía acá con mucha facilidad se rompían ante el contacto de las personas y la manipulación del producto. Entonces terminaron sacándolo del mercado. Por este lado encontramos una tablet de Apple, que como caso de estudio es muy interesante. Esta es una tablet que desarrolló Apple en 1998, que se llamaba Newton, ¿sí? Un producto que en ese momento sale al mercado con digamos que con unos resultados totalmente negativos para la empresa porque no vendieron casi ninguna unidad. La razón de no vender, siendo un producto tan innovador para su momento, técnicamente hablando, era que no había tanta absorción de tecnología por parte de las personas, el ancho de banda que tenían las personas no era suficiente, no se había masificado tanta tecnología en el mercado, entonces terminaron retirándola en el mercado. ¿Listo? iPad, si ustedes recuerdan un poco la historia de iPad que nace en el 2008, realmente iPad como innovación de producto se considera una innovación, pero como una gran invención para su momento, pues no lo era, porque simplemente lo que hizo Mac en ese momento fue traer ese gran invento que habían desarrollado en el 98. En ese momento ya se había masificado la tecnología, teníamos acceso a Internet, teníamos acceso a redes de Wi-Fi, etcétera. Entonces, digamos que de alguna manera tomaron esa invención que se desarrolló en el 98, le colocaron la tecnología para el 2008, y en ese momento iPad es una innovación muy fuerte que se da en el mercado mundial. Pero esa es la historia de iPad. La historia de Newton es una historia de un producto que no fue bien recibido en el mercado y que terminó saliendo por muchas razones. Pero la principal era la masificación de tecnología en las personas en ese momento. Por acá tenemos otro ejemplo importante, que es Windows Vista, tal vez el sistema operativo que para su momento se pensaba que iba a tener unos desarrollos importantes, pero que finalmente tuvo uno de los grandes fracasos de Microsoft. De hecho, Bill Gates muchas veces ha repetido que su peor sistema operativo en la historia de Microsoft fue Windows Vista, porque tenía muchas fallas digamos que en la operabilidad del software, y eso hacía que tocara generar a cada rato unos parches
para permitir que el funcionamiento fuera más o menos el adecuado. Este sistema operativo funcionó algunos años, terminó saliendo reemplazado por una versión mucho más avanzada de Microsoft, pero pues a nivel de producto para sistemas operativos no fue tan bueno y la absorción que tuvo la gente con este sistema tampoco fue la mejor. Estos casos tienen unas cuestiones que son bastante comunes, pero ya las vamos a ver un poquito terminando estos tres ejemplos. Acá vemos uno que existe en la actualidad en los parques de las ciudades, en los parques de Bogotá, en los parques de muchos sitios en Colombia, y es una caneca que está en un parque, pero que por alguna razón le colocan una bolsa de basura, y si la bolsa de basura pues no tiene contenido, y pasa un ventarrón, pues lo que está sucediendo es que la bolsa siempre va a estar ahí como una cometica y técnicamente nadie se ha puesto a pensar, bueno, ¿por qué se desarrolló un producto que parece tan simple y que no funciona de la manera adecuada? ¿No? Las personas que trabajan en este medio les toca colocar, por lo general le colocan una piedra, la mitad, para que haga contrapeso y pues cumpla su funcionalidad. En este lado tenemos una de las primeras bicicletas, una bicicleta tremendamente compleja en su funcionamiento, una innovación para su momento, teniendo en la cuenta que pues era un mecanismo de transporte muy eficiente, pero funcionalmente era muy compleja digamos que en el uso que se le debía dar, ¿no? Entonces la gente se caía con mucha frecuencia, no era tan fácil subirse a este aparato, tratar de movilizarse, era un reto bastante importante para la época. Ahora encontramos unos mecanismos, unas bicicletas mucho más avanzadas, pero esto tiene una razón de ser. Y acá el último caso, que me parece uno de los más evidentes que existe, ¿no? Y es el semáforo. Entonces, el semáforo, pues es una de las grandes soluciones que existe en el mercado mundial, en el temas de tráfico y demás, pero tiene un error de concepto y en el diseño del mismo aparato, que es lo que hace que todos estos productos, bueno, acá una muestrica pequeña, pero que hace que todos estos productos no hayan tenido una buena percepción en el mercado. El error que tienen es que ninguno de estos productos fue pensado en el usuario. No está centrado, el diseño no está centrado en el usuario. Aquí nadie de los fabricantes de semáforos, nadie preguntó si, por ejemplo, las personas que sufrían de daltonismo podían reaccionar positivamente ante un evento adverso que presente un semáforo. Recordemos que las personas daltónicas confunden colores. Entonces, pueda que para lo que ellos están viendo en rojo, pueda que lo estén viendo es verde y lo que está en verde seguramente es rojo. Y uno de los índices que se ha encontrado de accidentalidad en temas de semáforos es que las personas que tienen accidentes son personas que sufren de daltonismo. Una de las razones es lo que les cuento. Son productos que no fueron diseñados si no tuvieron un diseño centrado en el usuario. Entonces, para responder un poco de esta situación, la metodología de Design Thinking lo que busca es desarrollar diseños que estén centrados siempre en el usuario. Es un diseño que viene del usuario hacia digamos que hacia el productor del posible producto o servicio, más no en lo que el productor piensa que es la mejor solución para un mercado. Entonces, el Design Thinking como práctica no es algo que sea relativamente tan nuevo. Intrínsecamente se han llevado a cabo unos procesos muy interesantes en los cuales se ha pensado en el usuario. Este ejemplo que ven en pantalla es uno que es muy famoso y muy relevante y es el tema del teléfono alámbrico para su momento que fue desarrollado en 1955. Este teléfono o este artefacto puntualmente, que seguramente muchos lo conocerán acá, otros de pronto no lo conocen, pero este artefacto tenía una circunstancia muy importante y es que todo el diseño del producto, el señor Dreyfus, tuvo en la cuenta siempre al usuario, al cliente de ese momento. Entonces, la bocina estaba diseñada estratégicamente para que fuera armónica entre la boca y el oído, había un cordón que permitía, ¿cierto?, tener el contacto, pues, para que funcionara el teléfono, una ruedita que nos permitiera hacer la marcación. Entonces, la distancia, por ejemplo, del auricular
era la adecuada según un estudio muy importante que hizo el señor Dreyfus. Y todo el desarrollo del artefacto no fue un desarrollo donde el productor diseñara algo y fuera lo que él quisiera, sino fue un producto que fue desarrollado teniendo en la cuenta los usuarios que iban a hacer, pues, valga la redundancia, uso de este artefacto. Aquí, intrínsecamente, vamos a encontrar un proceso de design thinking, un proceso de diseño centrado en el usuario. Entonces, ¿por qué es importante hacer un diseño centrado en el usuario, que es un poco la filosofía que hay detrás de design thinking? Porque si no lo hacemos, pueden pasar lo que está ocurriendo en esta lámina con este mono. Ya les voy a mostrar dos ejemplos muy rápidos de qué pasa cuando uno no hace un diseño centrado en el usuario. Entonces, fíjense que acá el monito vio un pez que estaba en el agua y lo sacó pensando que iba a salvar la vida de ese pescadito, ¿no? De ese pececito. Obviamente, pues el pez murió porque nunca el monito iba a comprender, ¿cierto? Si lo que estaba haciendo era lo más adecuado. En la percepción del mono tal vez sí, pero resulta que el tema de poder comprender al otro para diseñar lo que el usuario o el que está dispuesto a pagar adquiera un producto o un servicio es muy importante para una organización. Este es un caso muy puntual de por qué es importante centrar el diseño en el usuario. Aquí tenemos otra laminilla que también me parece muy interesante, y es que en las organizaciones siempre sucede esto que ven ahí, ¿no? Una cosa es como el cliente describe un producto o un servicio, otro es lo que le comprende el que está desarrollando el producto, otra cosa el que lo desarrolla, otro el que desarrolla el primer piloto, otro lo que anuncia mercadeo, ¿sí? Otro lo que estaba listo y finalmente nadie entiende bien qué era lo que realmente quería el cliente. Entonces, estos procesos que no tienen de alguna manera por delante al cliente, pues generan productos y servicios que no son duraderos en el mercado. De tal manera que para eso llega Design Thinking como una solución metodológica y armónica para desarrollar productos y servicios que tengan un foco directo hacia lo que quiere el mercado. La metodología está estratégicamente diseñada para que usted minimice el error cuando salga un producto o un servicio a un mercado potencial. Cuando uno no revisa a los clientes y a sus consumidores y hace un diseño desde el productor hacia el cliente, lo más usual es que estos productos o estos servicios no estén diseñados a la medida de lo que quieren los usuarios. Y es la razón por la cual tantos productos y servicios van saliendo constantemente de esos mercados, ¿no? Entonces, los grandes partícipes o gestores de la metodología del pensamiento de diseño, el design thinking, son estos dos señores, David Kelly y Tim Brown. Ellos tienen esta organización que se llama IDEO, una de las organizaciones más grandes en el mundo de la innovación. Ellos son los responsables y tienen su organización enfocada, todas sus sedes la tienen en el Silicon Valley en Estados Unidos, y ellos son los responsables directos del diseño de todos los productos y servicios que en el ecosistema de Silicon Valley se generan. Entonces, muchos de los desarrollos que ustedes en este momento tienen a nivel tecnológico al frente de ustedes o cercano a ustedes lo diseñaron estos dos personajes o esta organización que ustedes tienen acá. Un ejemplo de ello es el mouse de los computadores. Este fue un desarrollo que la empresa Apple le solicita a IDEO, a Tim Brown y David Kelly, para que desarrollen un artefacto que sea muy funcional y que sea lo que quieren los clientes y que después eso lo conocemos como el mouse y que funciona actualmente. Todo ese desarrollo se generó bajo la metodología de Design Thinking. Entonces, muchas de las innovaciones a nivel tecnológico que nosotros encontramos y que vienen del Silicon Valley, del ecosistema de innovación y empresas que están allá, parten en su diseño de esta organización, que es IDEO. Entonces estos señores empezaron a preguntarse una cosa bien importante y era cómo podían centrar un diseño que fuera un diseño directamente relacionado a las necesidades que tenían los clientes. Y encontraron una metodología que ellos mismos llaman el design thinking o el pensamiento de diseño. Entonces, si vemos un poco lo que es la metodología,
Tenemos que entender que esto más que una metodología es una filosofía, ¿no? Entonces, el design thinking nos ayuda a resolver problemas que son muy complejos en el mercado, ¿sí? Ya sean productos o servicios o cualquier proceso dentro de una organización, y nos ayuda a resolverlos minimizando el riesgo y aumentando las probabilidades que tiene ese producto o ese servicio en el mercado. Es diferente cuando yo tengo una solución de algo y voy y lo saco directamente al mercado. Es diferente si yo primero verifico qué quiere el mercado, cómo lo quiere, cómo piensa que va a ser esa solución, y yo con esos insights o toda esa información lo traigo, lo clarifico y desarrollo un proceso organizado para de verdad desarrollar y diseñar algo que mis clientes estén dispuestos a comprar, ¿no? Entonces, el pensamiento de diseño nos ayuda a resolver problemas que son muy complejos y que a veces no tienen unas soluciones tan sencillas o que no son las soluciones más adecuadas. Y todo esto parte de varios esquemas que existen en el mundo de la innovación. Entonces, acá vemos una metodología que es todas las metodologías de innovación son bastante parecidas. Tienen ajustes y tienen algunas modificaciones y demás, pero en su filosofía como herramientas tienen bastantes parecidos. Entonces acá vemos una de las herramientas que esta azulita que ven acá se llama el doble diamante, ¿no? Que tiene 4 partes fundamentales: el mapear, el explorar, el construir y el testear. Y vamos a encontrar ahora que la herramienta de Design Thinking mantiene muchos de esos componentes y agrega un quinto componente a la metodología. Acá en verdecito, en amarillo, perdón, encontramos otra de las metodologías, ¿cierto? Que se utilizan para el desarrollo de problemas y solución de problemas en el mercado por medio de herramientas de innovación, y vamos a encontrar que mantienen también una relación con respecto a este doble diamante. Y acá, en color lila, también encontramos otra metodología de innovación, todas son centradas en el usuario, que también permiten mantener estas etapas que están acá. El Design Thinking mantiene la misma estructura como metodología. Entonces vamos a encontrar que a grandes líneas, acá ustedes ven que esta es la definición de Design Thinking como metodología, como proceso, como pasos, y encontramos que a nivel macro, pues esto es un doble diamante. Lo que sucede es que la herramienta de Design Thinking abre el doble diamante y genera una quinta opción. Entonces, hay varias cosas importantes de Design Thinking. Primero, el concepto de divergencia y el concepto de convergencia. Ustedes ven que acá hay pues unos procesos donde se dice que son procesos de divergencia y hay otros procesos de convergencia. Para que entendamos un poquito esto, un proceso de divergencia es cuando se generan muchas ideas para dar o tratar de dar solución a ciertas situaciones que se están presentando con respecto a un problema. Entonces, lo primero que hace un equipo multidisciplinar es generar muchas ideas. Esos se llaman procesos de divergencia, donde lo que importa es la cantidad, más no tanto la calidad. Porque recordemos que en los procesos de ideación y en los procesos de innovación, una parte fundamental es no sesgar las ideas. Cualquier idea puede ser muy viable para desarrollar productos o servicios. Lo que sucede es que en el proceso de divergencia cabe todas las ideas y se le da la posibilidad a que esas ideas funcionen. En los procesos de convergencia, por lo general, son situaciones en las cuales los equipos de trabajo agarran toda esa información que se generó en un proceso de divergencia, se clasifica, se mapea, se organiza, se agrupa para eliminar duplicidades, para mejorar ideas, para construir sobre otras ideas que ya están desarrolladas. Entonces acá se hace como un refinamiento de la información. Entonces, a un proceso de divergencia, que es un proceso de apertura, se generan muchas ideas, y en los procesos de convergencia, que es un proceso de cierre, se categorizan y se focalizan todas las ideas o la información que nosotros tengamos dependiendo de la fase en la que tengamos el proceso de diseño. Entonces, el Design Thinking tiene cinco fases fundamentales, 5 pasos fundamentales. Uno va a encontrar de pronto en la literatura o cuando ustedes revisen procesos de Design Thinking que hay autores que dicen que son 6 fases, ¿sí? Pero la verdad es que la herramienta original parte con 5 fases,
lo que sucede es que hay una evolución o una mejora, tal vez a una partecita acá en la segunda etapa, donde se genera un proceso adicional, pero vamos a entender que simplemente ese es un paso adicional, pero ya en la herramienta original está contemplado. Entonces, la herramienta original tiene 5 fases. La primera es la fase de empatía, la segunda es la fase de definición, la tercera es la fase de ideación, la cuarta es la fase de prototipado y la quinta es la fase de testeo. El proceso de desarrollo se hace de izquierda a derecha, es decir, uno primero comprende y empatiza con el problema, después define cuál es el problema, después idea soluciones para ese problema, después prototipa y después hace un testeo. El gran avance del design thinking, aparte de centrar la solución en el usuario, es el tema del prototipado, ¿sí? El tema del prototipado. Entonces, ya vamos a ver un poquito cómo funciona la lógica de cada una de las fases. El design thinking, a grandes líneas, nos permite esta situación que está acá. Llevar un problema que es muy complejo y que es bastante enredado en su solución, a volverlo una solución que sea muy sencilla en el mercado, ¿sí? Entonces, acá tenemos nuestras 5 fases, y esas fases son importantísimas para que se dé un proceso adecuado por medio de la herramienta de Design Thinking. Una cosa importante que hay que resaltar en este tema es que el Design Thinking no lo puede hacer solamente una persona. No es una herramienta unipersonal y una persona no puede hacer el proceso. Para que la herramienta y la metodología funcione, deben generarse equipos multidisciplinares y ojalá que sean de perfiles bastante diferentes. Es decir, que sean de cargos diferentes, profesiones diferentes, que tengan miradas diferentes. Eso hace que el proceso sea mucho más enriquecedor que si todos tenemos, por ejemplo, una misma profesión, un mismo enfoque, miramos exactamente las mismas cosas. Entonces ahí digamos que no se generan como esos procesos tan interesantes. Los procesos más evolucionados de Design Thinking se generan con equipos multidisciplinares, donde obviamente todos aportan desde su perspectiva, desde su óptica, y eso hace que se enriquezca mucho este proceso. Entonces, como les decía, hay procesos de divergencia y de convergencia. En Design Thinking existen procesos de divergencia y existen procesos de convergencia dependiendo de la etapa en la que nosotros estemos o en la etapa que estemos manejando. Entonces, como les decía, los procesos de divergencia, en un proceso de divergencia siempre debemos suspender el juicio. ¿Eso qué quiere decir? Que para los procesos de divergencia no hay ideas malas, no hay personas tontas, no hay ideas que no tengan sentido. Aquí todo vale, porque en un proceso de innovación no podemos sesgar de entrada posibles soluciones a los problemas, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que centrarnos es en la cantidad y en que la gente participe muchísimo para poder generar un tablero muy grande de posibilidades que nos ayuden a ir encaminando la situación. Mientras que en los procesos de convergencia, lo que hacemos es juntamos las ideas, las mejoramos, las completamos, las arreglamos y nos quedamos con lo que realmente sí sirve para nuestro proceso. Entonces, ahí hacemos un proceso de limpieza de todas esas cositas que se nos van presentando. Entonces, primera fase. En la primera fase, lo que se hace siempre es un proceso de empatía o de conocimiento del mercado, fundamental en el proceso de design thinking. En un proceso de design thinking no se puede hacer ideación sin usted comprender adecuadamente cuál es el problema y cuáles son sus posibles usuarios o sus posibles clientes. Primero tenemos que entender el mundo al que nosotros vamos a generarle una solución. Entonces hacemos procesos de empatía. Y esos procesos de empatía, pues tenemos que entender obviamente el problema y los clientes. Son como 2 fases. El problema lo podemos abordar desde muchas métricas. Una de las más usadas es, por ejemplo, una revisión de la literatura, una revisión de información en fuentes secundarias para investigar a profundidad lo que más podamos para poder comprender ese problema. Pero después de eso, después de esa búsqueda de información, la segunda fase que uno debe hacer es un proceso de entendimiento del usuario, ir a comprender quién es el usuario, cómo actúa, qué ve, qué hace, por qué lo hace, comprender un poquito el mundo de él. No podemos diseñar soluciones que sean efectivas
si no tenemos un contacto directo con los clientes. Eso en Design Thinking no se puede hacer. Nosotros siempre tenemos que diseñar soluciones con las personas que están sufriendo esa situación para poder comprender el mundo del otro. Entonces, en un proceso de empatía, hacemos un proceso de divergencia, porque lo que buscamos es tener muchísimos datos sobre la problemática y sobre los usuarios. Entonces, aquí tenemos que suspender el juicio y tenemos que hacer una búsqueda bien a profundidad de todos los temas que aborda esa problemática o esos clientes. ¿Listo? Una vez tenido eso, nosotros podemos hacer un proceso de definición, que sería la segunda etapa. Lo primero es nosotros comprendemos el usuario, comprendemos el problema, nos volvemos expertos en esa situación y después de que ya somos muy expertos en el tema, ahí sí empezamos a abordar la situación para darle una solución. Antes no. Es como yo siempre coloco el ejemplo de si yo preguntara a todos ustedes qué conocen o qué saben de Ecopetrol, pues seguramente muchos de ustedes me empiezan a contar cosas que saben de Ecopetrol, pero estamos al nivel superficial, solamente tenemos una información muy básica. Si nosotros generamos, o si la pregunta que yo les hiciera es, en 2 semanas, en una semana, cuéntenme por favor qué es Ecopetrol, entonces seguramente nosotros vamos a hacer un proceso de conocimiento de la organización y en 2 semanas ustedes van a hacer unos duchos para el tema. Pues bien, acá en esta metodología funciona exactamente igual. Primero nos volvemos expertos en el tema que vamos a solucionar y después de que nos volvemos expertos y conocemos muy bien eso, ahí sí empezamos a abordar la solución de la situación. En la segunda etapa, lo que hacemos es un proceso de definición y en ese proceso de definición, pues lo que buscamos es identificar realmente cuál es el problema, porque a veces los problemas son muy generales. En una etapa de definición lo que hacemos es que nos centramos en una partecita del problema y apuntamos a esa partecita de ese problema para buscar la oportunidad de solución que nosotros queremos. Entonces eso lo podemos hacer obviamente con la información que nosotros tenemos y obviamente con el conocimiento de nuestros clientes, porque nosotros podemos estar pensando que el problema es uno y resulta que los clientes nos ayudan a centrar y nos dicen, venga, el problema no es realmente, no es ese, el problema es este otro. Entonces, esa información es importante recolectarla y tener un contacto siempre muy cercano con el usuario para comprender efectivamente cuál es el problema. Cuando nosotros ya entendemos esa parte, ahí sí podemos hacer lo que se conoce como la tercera etapa del Design Thinking, que es la etapa de la ideación, ¿no? Entonces, fíjense que antes de entrar a la fase de ideación, cuando nosotros hacemos el proceso de definición del Design Thinking, eso es un proceso de convergencia donde juntamos toda la información que tenemos del problema, donde juntamos toda la información que hay de nuestros clientes o nuestros usuarios, la juntamos, la verificamos, la revisamos, la analizamos y ahí sí definimos efectivamente cuál es el problema que se debe abordar. Entonces, es muy usual que suceda siempre esto, y es que se redefinan los retos o se redefinan las problemáticas. En Design Thinking, usualmente uno tiene la declaratoria de un problema y después de que hacen las 2 primeras fases se da cuenta que se debe reajustar el tema de la problemática, así que es recalcularla hacia lo que realmente se encontró. Y siempre para ese tema de los retos o las problemáticas hay como una estructura que siempre mantiene esta estructura, un cómo, un verbo en infinitivo y un complemento. Por ejemplo, yo puedo abordar por medio de Design Thinking una problemática como la siguiente, cómo aumentar la empleabilidad en la ciudad de Bogotá. ¿Sí? Eso es un reto. Para llegar a solucionar eso tenemos que comprender muy bien ese mundo, revisar con los usuarios, con las personas que están sufriendo esa situación. Pero cuando ya tenemos eso diseñado y ya conocemos realmente eso, entonces sí podemos entrar en nuestra fase de ideación. El proceso de ideación es un proceso supremamente bonito dentro de la herramienta de Design Thinking, porque en esta herramienta de ideación o en este paso de Design Thinking, que es la innovación, es donde toma valor las diferentes herramientas de creatividad. En esta fase se ve evidente la creatividad de los equipos multidisciplinares. Entonces, en los procesos de ideación se aplican herramientas de creatividad, muchas herramientas, no solamente una. En temas de creatividad nosotros conocemos muchas cositas
por ahí y herramientas. Una de las más usadas es brainstorming, pero no es la única. Tenemos herramientas desde muchos perfiles, tenemos más de 500 herramientas para hacer procesos de ideación. Tal vez las más usadas son brainstorming, analogías, 6 sombreros para pensar, Scamper. Hay muchas metodologías que me pueden ayudar a hacer procesos de ideación. Entonces, en esta fase es la fase más rica del proceso en el sentido de que es cuando se van a empezar a generar soluciones reales para la problemática que nosotros tenemos. En este proceso de ideación, por ejemplo, tenemos un proceso de divergencia, porque acá tenemos que generar muchas posibles soluciones al problema. Entonces, aquí, en estas sesiones, son sesiones muy ricas desde el punto de vista de las personas que interactúan, porque tenemos que hacer procesos creativos, y esos procesos creativos nos permiten abrir la mente y nos permiten conectar nuestra parte creativa con nuestra parte racional y pensar un poquito fuera de la caja. Entonces, en esos espacios de ideación, realmente, si se hacen de manera adecuada y metodológicamente se siguen los pasos de cada una de esas herramientas de ideación, se pueden llegar a soluciones muy, muy efectivas. Entonces, si nosotros ya tenemos una posibilidad de las ideas, en la fase de ideación hay 2 procesos juntos. Ahí hay primero un proceso de divergencia, donde se generan muchas soluciones a la problemática. Después, esas soluciones se perfilan, se verifican, se categorizan, se califican, se revisan con el equipo, el equipo de expertos, y de ahí seguramente nos va a salir una posible solución. Pero esa posible solución hasta ese momento es una idea de solución. En ese orden de ideas, la cuarta fase de Design Thinking se vuelve un proceso fundamental para la metodología, y es la posibilidad de llevar o materializar esa idea en algo que se vuelva real. Entonces, tenemos como cuarta fase la fase de prototipado, y en esa fase de prototipado lo que hacemos es llevamos las ideas a la realidad y generamos varios prototipos de solución. Esos prototipos de solución nos van a permitir identificar cuáles son cuál es el prototipo más adecuado para el mercado que yo tengo, qué mejoras se le pueden hacer, qué cositas no le está gustando al usuario, ¿sí? O sea, pasamos de lo ideal a lo real. Entonces, esa fase de prototipado es una fase fundamental para el proceso de design thinking. Y acá hay que tener y comentar también la siguiente situación. Cuando estamos en una fase de prototipado, no se necesita involucrar necesariamente miles de millones de pesos. Se pueden hacer prototipos funcionales muy económicos, y de hecho la herramienta nos hace un llamado a que hagamos prototipos que sean bastante económicos, porque la fase de prototipado es una fase de prueba. Y cuando hablamos de prototipado, pues esto, si entramos al mundo de los prototipos, pues existen muchas formas de prototipar dependiendo de si son productos o de si son servicios. Hay muchas formas y muchos prototipos que se pueden ejecutar, pero se deben hacer como herramienta. Una vez yo tengo esos prototipos y yo ya llevo esa idea a algo material para comprender realmente si la solución es efectiva, pues ahí es cuando nosotros podemos entrar a la quinta fase del proceso de diseño o a la metodología de Design Thinking, que es la evaluación o el testeo, ¿sí? De tal manera que en esta fase, lo que nos permite hacer la herramienta es verificar si los prototipos que nosotros hemos o queremos sacar al mercado, cuál de ellos es el mejor, si son efectivos, si debemos hacerle mejoras a esos prototipos, si tenemos que revisar, si tenemos que agrupar ciertos componentes de otros prototipos en la solución que queremos, o si tenemos que totalmente cambiar el prototipo. La verdad es que cuando estamos en una fase de testeo, lo que hacemos es llevar esos artefactos o servicios al mundo real para recibir retroalimentación de los usuarios y de los clientes, que son los que efectivamente están dispuestos a pagar por esa situación, ¿sí? Entonces, la fase de testeo se vuelve una fase importante desde el punto de vista de que cuando nosotros logramos salir al mercado, nosotros ya vamos a salir con un producto o un servicio que es el más adecuado para ese mercado. Entonces, aquí tenemos que compartir esta información y tenemos que compartir estos prototipos con los usuarios y con los clientes que son realmente los interesados en la solución, no con todo el mundo. En una fase de testeo solamente vamos a ir
con las personas que nos pueden dar su retroalimentación real sobre esos artefactos para de verdad sacar algo que valga la pena a ese mercado. Voy a mostrarles acá un pequeño video que dura un par de minutos para que veamos qué sería una fase de testeo. No sé si lo puedan escuchar, si no lo escuchan no importa, lo que me importa mucho acá es que observen lo que sucede en el proceso. Entonces, veámoslo rápidamente y seguimos. Introducing the Baby Stroller Test Ride by Contours. The problem with shopping for strollers is that babies can't talk to tell you what they like. How are the ergonomics in the stroller? And an adult certainly can't fit into a baby stroller. Feels like a smooth ride, but that's all speculation, right? You don't know because you're not the baby. I know. You're not a baby in a stroller. Right. We created an exact adult-sized replica of one of our best-selling baby strollers and invited parents to try it, showing just how comfortable Contour strollers are for babies. Cozy, right? Yeah, it's very cozy. It's very comfortable. I love it. How's it feel in there? Comfortable? It's very comfortable. Yeah, it's cozy. How's it feel in there? Comfortable? Twinkle, twinkle, little. That's really nice. Are you getting more comforted? I am. Here comes some sun. Ooh, that's the sun. Peekaboo! Okay, let me see you suck your thumb. It's cozy, right? The Baby Stroller Test Ride by Contours. Proves what babies have known all along, but just couldn't say. Bueno, entonces como se fijan ahí, un poquito la intencionalidad del video es ver cómo una fase de testeo es tan relevante para un producto, ¿no? Y las fases de testeo se deben hacer, como les comentaba, con las personas que nos puedan dar esos insights. En este caso, el carrito de bebés, pues no lo podía testear el bebé porque el bebé no nos puede dar un insight real sobre el artefacto. Entonces, la solución a eso fue generar un prototipo a escala para testearlo con los padres y verificar su comodidad, el funcionamiento y, bueno, todo lo que ustedes observaron. Ahí tenemos un proceso centrado en el usuario, ¿listo? Les voy a mostrar acá, finalmente, un poco algunos ejemplos de desarrollos de productos, en este caso, que fueron diseñados por medio de metodologías como la de Design Thinking. Entonces, acá tenemos una solución que es una cafetera, algo como Nespresso, lo que ustedes conocen como Nespresso, pero entonces esta solución es para viajeros, para que las personas que se van de viaje puedan llevar como su cafetera personal y en algún momento de su viaje poder tomarse un café, ¿cierto? Este artefacto que ustedes encuentran acá es una de las grandes innovaciones de una empresa que se llama Dyson, una de las empresas más innovadoras en el mercado. Este es el secador de cabello para mujeres más avanzado que existe en el mercado. Ellos desarrollaron una tecnología súper importante en donde ya no se necesita tener ese aparato tan gigante, el secador así muy grandote y pesado, sino que desarrollaron una tecnología donde acá en el centro es un túnel de aire y tienen toda una tecnología que permite que el producto sea mucho más liviano, sea mucho más sencillo de transportar y que tenga incluso más potencia que los secadores tradicionales. Entonces acá tenemos un desarrollo centrado en el usuario. Otra es la salsa de tomate, lo que hizo usualmente, lo que comenzó haciendo Heinz cuando le dio la vuelta al tema del empaque, cuando se dio cuenta que es muy poco funcional tener una salsa de tomate que tiene una botella y que para sacar el contenido hay que hacerle una presión y que se riegue la mitad del contenido, a desarrollar un producto donde solamente sale la cantidad que usted quiere, ¿no? Acá tenemos este artefacto que es una aceitera. Entonces, acá la innovación está en esta partecita del aceite y de la copita donde cuando usted saca el aceite, pues usualmente si no existiera esto, pues se hace un reguero de aceite tremendo. Entonces, inventaron esta solución. Tenemos acá la solución que comenzó inicialmente en el mundo de Mac
donde usted en un solo artefacto puede cargar todos sus sistemas electrónicos. Acá tenemos un jabón que, además de ser un jabón, es un champú. Esto es muy funcional para las personas que son amantes del ecoturismo y demás. Y seguramente ustedes han tenido este problemita en sus casas y es cuando se pega la cinta y no hay un artefacto que me permita despegar fácilmente la cinta y le toca a uno ahí como con la uña. Entonces existe esta solución donde pues se deja la cinta ahí en este aparatico y ya fácilmente ustedes pueden hacer uso de la cinta para próximas ocasiones. Estos son algunos de los ejemplos que existen en temas de design thinking. Acá les voy a mostrar en este minutico que nos falta la articulación de lo que se conoce en el mundo de la innovación como marcos de trabajo. Y es que el design thinking se puede articular con otras metodologías que existen y que seguramente ustedes conocen. Entonces, una de esas articulaciones, por ejemplo, es la metodología de design thinking con Lean Startup, con Agile y con Growth Hacking, que son herramientas que técnicamente son diferentes, pero se pueden articular. Entonces, por ejemplo, acá vemos el tema de la articulación. Yo puedo hacer uso de design thinking en la primera fase de la comprensión de un problema, puedo aplicar una herramienta como Lean Startup para desarrollar otras, digamos, para desarrollar los prototipos o lo que se conoce en Lean Startup como el MVP, y puedo generar o hacer uso de metodologías ágiles para dar solución y dar ejecución a esos prototipos. Entonces, aquí un poco la reflexión es que las diferentes metodologías, tanto de innovación como de transformación digital, se pueden articular de una manera muy importante para poder llegar a soluciones que sean efectivas para los mercados. Entonces, hay como un enfoque muy importante en el cual se pueden articular las diferentes herramientas. Obviamente tenemos que conocer cómo se desarrollan cada una de esas herramientas, pero se pueden generar marcos globales de trabajo donde se puede dar esa articulación. Acá vemos la más avanzada, que sería la articulación de 4 herramientas diferentes. Por ejemplo, Design Thinking, donde nos ayudaría a identificar los problemas, Lean Startup, que nos ayudaría a la fase de prototipado, Agile a la ejecución y Growth Hacking a todo el tema de marketing avanzado que necesite un producto o un servicio. Entonces, hay muchas formas en las que nosotros podemos hacer uso de metodologías muy importantes en innovación, y Design Thinking nos permite generar una solución efectiva a un marco de trabajo que sea muy importante. Podemos llevar problemas que son muy complejos a soluciones muy prácticas y de manera importantes para los mercados si seguimos metodológicamente el proceso. Entonces, bueno, les agradezco mucho. Eso era lo que les tenía preparado para el día de hoy, así un brochazo a nivel general de lo que es la herramienta. Obviamente esto tiene muchísima más profundidad y tiene muchísimas herramientas por cada una de esas fases, pero por lo menos un marco general de lo que consiste la herramienta de Design Thinking, que está siendo muy usada en este momento en el mercado de las organizaciones y de las diferentes instituciones. Entonces, no sé si tengan alguna preguntita por acá y la resolvemos rápidamente. Buenas tardes, muchas gracias, Camilo. Pueden, si tienen alguna inquietud o quieren hacer algún aporte, por favor pueden abrir su micrófono, o si desean podemos escribir en el chat. En el chat Por ahí veo, de compartir. Acabamos de compartir en nuestro promocional para el programa Design Thinking que estamos promocionando. Entonces, cualquier duda o inquietud también nos pueden escribir. Ya vamos a compartir nuestros correos. Estamos muy atentos. Ana Fernanda, creo que por acá hay una pregunta de Ed. Tiene la mano levantada. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Mi nombre es Eduardo Puerto. Agradezco a Camilo por su presentación tan sencilla y completa. Y pues yo tengo una pregunta. Estamos ahorita actualmente en un proceso con unos grupos de trabajo, precisamente aplicando esta metodología, y es un proceso como competitivo. Entonces, digamos que estamos 3 equipos adelantando o peleándonos básicamente por lograr un primer puesto con esos 3 productos. Nosotros estamos liderando uno de esos y estamos en la parte de definición, que es la segunda etapa de Design Thinking. A mí me gustaría, con base a su experiencia, conocer o
o tener un consejo de parte de usted con respecto a de qué mejor forma presentar esta fase de definición, sobre todo pensando en ganar, en lograr vender esta idea, pues porque como le digo va a ser de competencia. Entonces, ¿de qué mejor forma puede uno atacar esta etapa de definición para, obviamente, unos pares de evaluadores? Ok, pero lo quieres hacer de cara a comentarle al equipo o a la gerencia cuál sería el problema que se está abordando y el tema. ¿Es un tema más de comunicación? No, es el tema de un producto que se está, bueno, no un producto, de una situación, problema que se está abordando con esta metodología y que pues nosotros estamos, digamos, ahí eh, en la etapa de definición. Entonces, en esa etapa de definición, ¿qué es lo más puntual? O sea, ¿qué debe uno enfocarse Ah, ya. para sobre todo, digamos, convencer de que efectivamente está esa situación problema y que podemos continuar? Sí, ok. Bueno, usualmente en esta fase, una de las herramientas que son más útiles, que te podría recomendar dos muy importantes, porque en esta fase lo más importante realmente es focalizar todo el problema, ¿no? Una cosa es como el conocimiento general de la problemática, pero lo otro ya focalizar cuál es el problema con los usuarios. Entonces ahí existen varias herramientas interesantes para poder hacer esa focalización con los usuarios. Una de ellas se llama el mapa de empatía. El mapa de empatía le permite a uno verificar efectivamente qué es lo que quieren sus usuarios y partiendo del mapa de empatía uno puede desarrollar, por ejemplo, la presentación de la problemática, enfocando en las características que tienen los clientes. Esa es una. Y otra que es muy parecida y bastante interesante es una herramienta que se llama el Buyer Person o el Buyer Persona, que es como la definición de su cliente o del usuario que está sufriendo la situación y contar la historia de ese personaje para que las personas comprendan de manera rápida qué es lo que le está sucediendo a él y cómo se podría llegar a generar una solución. Entonces, esas dos herramientas le permiten a uno centrarse mucho en el usuario y con respecto a esas dos herramientas uno puede, por ejemplo, implementar o desarrollar una metodología de storytelling y el storytelling me permite contar una historia. Yo puedo hacer evidente el problema y la definición de un problema por medio de una historia de uno de los usuarios. Entonces, no sé si alguna vez ustedes han escuchado cuando a uno le presentan ciertas situaciones y le empiezan a contar la historia a una persona. Puede ser un personaje real o puede ser un personaje ficticio, pero la intencionalidad de esa actividad es que la gente que está escuchando comprenda efectivamente cuál es el problema que se está abordando y cómo, o sea, que se haga evidente esa situación problemática. Entonces, esas son herramientas que a uno le pueden ayudar mucho en la fase de definición del problema. Y yo les recomendaría que hagan uso, por ejemplo, del storytelling para que ustedes puedan presentar de manera diferente el problema que ustedes quieran abordar. Porque lo que sucede mucho con estas situaciones es que cuando uno aborda el problema siempre lo hace de la misma forma y lo presenta desde las mismas ópticas. Entonces todos los equipos presentan los mismos datos. Entonces aquí lo que se debe hacer es buscar herramientas adicionales que me permitan transmitir esa información, pero de manera mucho más impactante. Entonces el storytelling es una herramienta muy buena para ese tema. Y de hecho el storytelling les puede servir para todo el proceso de definición del problema, ideación de la solución y la presentación final digamos que de la solución como tal. Entonces, sería como mi recomendación. Hay muchas más herramientas que ustedes pueden de alguna manera desarrollar, pero esas dos son como las más usuales y que son bastante sencillas para desarrollar e implementar. Entonces, yo le recomendaría que haga uso y se centre muchísimo en el usuario, porque a veces la problemática nos deja la cosa muy global, o sea, la primera fase nos deja el problema muy grande. Hasta que nosotros no lo focalizamos con los clientes, no es sino hasta ese momento que nosotros podemos decir, venga, realmente es esto. Entonces, esas herramientas nos ayudan a centrarnos mucho en el usuario y poder definir adecuadamente el problema que estamos abordando. Por acá, Sí, Luisa en el, Fernanda nos dice arquetipos. Estos son también arquetipos.
Muchísimas gracias, muy amable, excelente orientación, muy amable, voy a aplicar. Vale, claro que sí. En el chat tenemos dos preguntas, una de Alfredo Ernesto López, como el prototipo si se trata de un servicio, ¿cómo es el prototipo si se trata de un servicio? Ok, depende del tipo de servicio, pero por ejemplo, si ustedes tienen desarrollada, si lo que ustedes están desarrollando es una aplicación, una página web que ofrecen servicios, entonces el prototipo inicial de una página web, por ejemplo, es una landing page, ¿no? Una versión inicial de lo que va a ser la página web del tema. Si es una aplicación, mockups, pero si es un servicio, lo más usual para testear o para prototipar los servicios es desarrollar el proceso de interacción con las personas. Hay una herramienta como el Customer Journey Map, que es el recorrido del cliente, es una herramienta muy usual para prototipar el servicio, para prototipar los servicios, ¿no? Para verificar cuáles son los puntos como neurálgicos, cuáles son los puntos que más les gustan a los clientes en la interacción con el servicio y así poder ir mejorándolas. Entonces, digamos que lo más usual con los servicios es hacer prototipados de procesos y testear esos procesos. Y ahí hay muchas herramientas en las que uno se puede apalancar, porque finalmente ustedes también pueden convertir un servicio en un producto. Lo que les decía ahorita de la aplicación, ustedes pueden diseñar una aplicación que sea un servicio como tal, pero ustedes pueden desarrollar un prototipo del producto que es la aplicación, ¿no? Para verificar los pantallazos de la aplicación o la interacción de la aplicación o lo que les decía ahorita de la página web o del landing page, poder verificar cuáles son las partes por donde la gente va buscando la información y demás. Entonces, hay que pensar acá en dos direcciones, en si el servicio se puede prototipar solamente como un servicio, que en ese caso sería el proceso como tal, y testear ese proceso con las personas, o si se puede generar un prototipo del servicio, del proceso como tal, y además de eso, del producto por medio del cual usted está ofreciendo el servicio, que son dos cosas como diferentes y que ayudan obviamente al desarrollo de la solución. Entonces, esa sería como la respuesta así muy rápida. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, Diana Paola. ¿En los procesos de ideación es necesario usar todos o uno elige cuáles se puede hacer? Diana, ¿me preguntas de las herramientas de ideación? ¿Los procesos de ideación necesarios de Sí, todos? profe. ¿Sí? Sí, sí, señor. De lo de Scamper, lo de sombreros Ok. y los que mencionaste. Diana, existen más de 500. Ok. La verdad es que lo mejor, lo más óptimo que yo siempre recomiendo es, por ejemplo, ahorita colocaron el caso de que existen tres equipos, ¿no? Tres equipos que están buscando la solución a un problema. Yo les recomendaría lo siguiente, que cada equipo elija una metodología y aplique la metodología para darle solución desde esa metodología a el reto. Pero digamos que en el tema de Design Thinking, la metodología es totalmente abierta. Es decir, uno puede hacer un proceso de ideación solamente focalizándose en brainstorming, aunque brainstorming es la herramienta más sencilla. Yo siempre les digo que vayan un poquito más allá. O sea, porque brainstorming no solamente es lanzar ideas y colocarlas en un tablero y ya, sino tiene toda una metodología muy rigurosa. Entonces, de pronto, lo que sucede acá con las metodologías de ideación es que hay diferentes grados de dificultad y diferentes herramientas para abordar ciertos problemas. Por ejemplo, si uno quiere abordar un problema que tiene que ver con la mejora de un producto o la mejora de un servicio, seguramente la metodología de Scamper se ajusta muy bien a ese tema, más no cuando estoy desarrollando un producto o un servicio que sea totalmente novedoso. También sirve Scamper, pero es más funcional cuando yo quiero hacerle mejoras o ajustes a productos o servicios. Cuando yo quiero, por ejemplo, desarrollar productos desde cero, una herramienta como las analogías es una herramienta que sirve muchísimo. Y lo que vamos a encontrar con las diferentes herramientas es que en sí misma, como les digo, brainstorming que es la más usual, pero hay otras herramientas que dentro de sus procesos de ideación o dentro de su metodología hacen uso, por ejemplo, de brainstorming. Por eso yo siempre les digo, vayan un poquito más allá, porque seguramente en alguna que ustedes elijan van a hacer uso de brainstorming, ¿sí?
Entonces, hay grados de dificultad. Una metodología como la de 6 sombreros es una metodología supremamente interesante, pero requiere conocer muy bien la metodología para poderla aplicar. Entonces, la respuesta contundente es, ojalá se vinculen más de una, por equipos, por ejemplo, de trabajo, o si solamente un equipo de trabajo que desarrollen 3 metodologías diferentes, donde las soluciones de cada una de esas 3 metodologías tienen que ser excluyentes, o sea, que no sean iguales, porque usualmente cuando uno aplica herramientas de creatividad, lo que pasa mucho es que si uno desarrolla una metodología, esa metodología puede llevarnos a una solución y cuando yo abordo ese reto desde otra metodología, pueda que por nuestro sesgo creativo nos lleve a una solución que sea muy parecida a la otra. Entonces tienen que ser, para que funcionen varias, tienen que ser excluyentes. Entonces yo siempre les recomiendo que abarquen más de una, pero si solamente tienen a su alcance una, pues digamos desde que hagan metodológicamente muy bien los pasos y desarrollen la metodología adecuadamente, seguramente va a salir bien, pero hay que conocer muy bien la metodología. Listo, profe, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Súper. Camilo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún aporte? Bueno, al parecer no. Al parecer todo quedó muy claro. Muchísimas O gracias quedó a muy claro, todos. María Fernanda, o quedaron muy enredados. No, Una de yo creo dos. que muy claro. Yo estuve ahí muy atenta y me pareció muy chévere la charla. Entonces yo creo que quedó muy claro. Bueno, súper. Esa es la intención. Y la intención un poco, si les gustaría profundizar en este tema, es que pues hagan el curso que nosotros estamos ofertando de Design Thinking, donde ahí abordamos cada una de las etapas, mostramos las herramientas que van dentro de cada una de esas etapas, porque cada etapa tiene muchísimas herramientas, se hagan proyectos aplicados y demás. Entonces, ojalá les pique el bichito y bienvenidos todos a ese curso. Hola Camilo, ¿cómo estás? Yo tengo una pregunta. Hola. Hola Lisa, cuéntame. Camilo, al finalizar tu presentación, tú mostrabas unos slides donde se hacía como una especie de, se agrupaban ciertas metodologías como tal. Sí, pues de acuerdo al contexto y también de acuerdo a la necesidad. ¿Qué se debe tener en cuenta? Sí, aquí integra Design Thinking, Lean Startup y veo, no sé, Agile, ahí Agile. está Agile, que ahí entran muchas, Scrum, Sí, entra Kanban, entra, bueno, varias. listo. ¿Qué tuviste en cuenta para el desarrollar como esa macro metodología, por decir, o una metodología ya integrada? Y si esto ya lo aplicaste a alguna organización como tal. Sí, eh, digamos que a nivel de integración de los marcos de trabajo, hasta la de Agile, porque Growth Hacking requiere una fase de implementación y de lanzarla al mercado como tal y hacer toda una fuerza de marketing y toda la cosa. Pero entre Design Thinking, Lean Startup y Agile, sí. Mira, por ejemplo, el de Design Thinking, uno puede abordar, cada una de estas metodologías en sí misma pueden llevar todo el proceso. Es decir, te pueden llevar desde el problema a la solución, ¿cierto? Lo que sucede es que son más potentes en ciertas partes. Entonces, esa integración se hace en donde son más fuertes las metodologías. Entonces, por ejemplo, si yo necesito verificar muy bien y comprender muy bien la problemática, identificar cuál es ese reto que yo tengo, la herramienta más eficiente ahí es Design Thinking. Las otras también me permiten hacer eso, pero lo hacen a un nivel mucho más superficial. Design Thinking es muy, muy profunda en este tema. Cuando yo ya tengo identificado digamos que esa problemática y conozco muchísimo ese tema, y es la hora de generar soluciones y desarrollar prototipos, entonces ahí es muy eficiente vincular Lean Startup, porque Lean Startup tiene una cosa donde es muy fuerte y es en lo que se conoce como el producto mínimo viable. Entonces en Lean Startup no hablan de prototipos, hablan de PMB, ¿no? Entonces son, digamos que
prototipos evolucionados, pero que son mucho más rápidos y mucho más sencillos de lanzar al mercado que un prototipo. ¿Sí? Porque es que el PMB me permite estar testeando rápidamente la solución, mejorándola y volviéndola a sacar en el mercado real. El prototipado del Design Thinking no me lleva hasta ese punto, me lleva a una fase antes, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, aplicar Lean Startup es muy buena para llegar al tema del prototipado. Y si yo quiero ya llegar a la ejecución, porque esa sí es una, digamos que es una de las partes hasta donde no necesariamente llega Design Thinking, que es al ejecutar el proyecto, o sea, llevar el producto o el servicio a la realidad y empezar a verificarlo en el mercado. Entonces, ahí las metodologías ágiles son buenísimas, ¿no? Ahí sí las que más le gusten. Si les gusta Scrum, Scrum lo puede llevar a uno de verdad en un tiempo muy rápido a desarrollar el proyecto e implementarlo en el mercado, ¿no? Entonces, si te fijas, depende es más de lo que yo quiera hacer en cada una de las fases y cómo abordarlo, porque cada una de ellas me puede llevar, o sea, todas las metodologías me van a poder llevar a una solución. Lo que pasa es que cuando yo conozco varias metodologías, este marco de interacción se vuelve muy bueno. Por ejemplo, un proceso de estructuración de franquicias, que es un tema que es bastante complejo porque eso es un tema de consultoría. Ahí se pueden aplicar estas herramientas para desarrollar todo, digamos que toda la fase de estructuración o toda la que es la estandarización de los procesos de una empresa. Ahí se puede hacer Design Thinking, que es como esa fase inicial. Después de eso, yo puedo verificar si lo que yo saqué como un modelo de desarrollo empresarial o de expansión, en este caso que te estoy colocando, yo puedo verificar si ese modelo funciona rápidamente en el mercado por medio de los pivotes de Lean Startup. Y si yo quiero ejecutar rápidamente el modelo de franquicias en el mercado, yo puedo aplicar ahí la metodología de Agile, ¿no? Y ahí pues sí hay un mundo gigante dependiendo de la metodología que a uno más le interese o que más le guste. Entonces, aquí en conclusión es conocer muy bien el proceso y verificar la fase en la que más es funcional, porque todas tienen sus ventajas y sus desventajas. Entonces, ahí es donde uno articula rápidamente. Si es problema y definición y comprensión, Design Thinking. Si es rápido sacar testeo en el mercado, Lean. Y si quieres ejecutarlo rápidamente, Agile. ¿Sí? Eso sería como el tema. Ok, aunque dentro del gráfico que muestras como eso que se debe hacer, más no se involucra cuáles serían esas herramientas como tal que se deberían abordar. Un ejemplo, si hablamos de todo el tema de identificación de una necesidad, ahí cuál tú recomendarías o cuál sería la herramienta que tú recomendarías para eso. Pues me imagino que eso depende del contexto, depende de la organización, depende hacia dónde se Claro. quiere apuntar. Y has dado en un punto fundamental, porque es que cada fase tiene muchas herramientas. Entonces, por ejemplo, yo les diría, hay un libro, existe un libro muy chévere en temas de Design Thinking que se llama Designpedia. Y Designpedia le coloca el siguiente contexto. Le dice, mira, hay 5 etapas de Design Thinking, por ejemplo. En la etapa 1 existen la herramienta A, la B, la C, la D, todas estas herramientas. Y le dice, si usted necesita esto, aplique esta. Si usted necesita esto, aplique esta. Porque es que se pueden aplicar múltiples, pero depende mucho del contexto organizacional, ¿no? Entonces, pero eso es un caso muy de Design Thinking. Hay herramientas en Lean Startup, claro, cada partecita tiene sus propias herramientas, pero sí, digamos que a la hora de identificar, por ejemplo, el tema de la necesidad, hay muchas herramientas que se pueden usar. Las más usadas, por ejemplo, en Design Thinking para identificación de necesidades es la observación, las entrevistas, el involucramiento con los grupos de interés, el tema de fotografías, el cliente oculto. Hay muchas, pero dependiendo de la población a la que yo quiero desarrollarle la solución, pues aplico una o aplico otra porque depende, hay unas que son más complejas que otras y hay unas que se pueden hacer más fácilmente que otras. Ejemplo puntual rápido es el siguiente.
si tú quieres desarrollar una solución para los bebés, para los niños que están en un jardín, de pronto una metodología muy chévere que se puede desarrollar con ellos es el tema de la observación, porque uno puede ir al jardín o puede ir a los parques a ver qué hacen ellos, cómo lo hacen, cómo interactúan y demás, porque es un mercado muy puntual al cual yo no le puedo llegar pues con una encuesta o una entrevista. Entonces, ahí hay que ver mucho y comprender el mercado al que yo voy dirigido para poder desarrollar o una o la otra o varias. Listo. Muchísimas gracias, Camilo. No sé si de pronto dentro del chat está tu correo, de pronto como para comunicarme Acá se los contigo dejo. un poquito. Igual por acá está, yo no sé dónde, bueno, igual sí se los dejo por acá, claro. Listo. Camilo, tenemos otra pregunta por parte de Gracias. Ana Giselle. Dice, en la definición del problema, ¿cuál es la herramienta más óptima para aplicar? En la definición del problema, lo que sucede es lo siguiente. Cuando yo quiero definir el problema, debe partir de una premisa puntual, y es que para definir el problema hay que primero estructurar cuál sería la pregunta reto o la pregunta problema. Eso es lo primero. Es decir, yo les muestro por ahí en algún slide que eso tiene siempre una estructura. Entonces, eso siempre se arma con una estructura y en temas de innovación siempre se hace así. La construcción se hace con un cómo más un verbo en infinitivo más un complemento, ¿no? Entonces, hay que verificar realmente cuál es el problema. Entonces yo puedo decir, venga, el problema es cómo aumentar las ventas en la empresa. Eso es una declaratoria de un reto. Con respecto a eso, lo primero que se debe hacer es una búsqueda de información, siempre. Primero se debe hacer la búsqueda de información en fuentes secundarias y en fuentes primarias, o sea, una revisión y conocimiento en Internet rápidamente, con todos los datos estadísticos y todo lo que se pueda conseguir acerca de ese problema para tener el primer acercamiento con ese problema. Y para definir el problema, entonces ahí ya empezamos a hacer uso de otras herramientas que están centradas en el usuario, ¿no? Entonces ahí es donde les comentaba el tema de el buyer person o el tema del mapa de empatía, también funciona para la fase de definición. Incluso, no sé si han escuchado del diseño de la propuesta de valor. La propuesta de valor, esa herramienta también funciona muy bien para hacer definición del problema. Entonces, pues, esas son como las más usadas, pero hay otras, muchos más, digamos, hay otras más evolucionadas que me permiten desarrollar la definición del problema si el problema de alguna manera es muy grande. Pero digamos que cuando yo estoy definiendo, las más usuales son lo que les comento de mapa de empatía, propuesta de valor, diseño de la propuesta de valor, buyer person. Aquí a veces también entran herramientas tradicionales, por ejemplo, como el DOFA, o en una fase de diagnóstico también podemos involucrar una herramienta que es Business Model Canvas, que no solamente nos sirve, por ejemplo, para el mundo de las empresas y el emprendimiento, sino que nos ayuda también para la definición de una problemática, porque en los 9 cuadrantes nos puede poner la fotografía de lo que es el problema como tal o la organización. Entonces, ahí hay algunas, pero como les digo, pues existen muchas más. De hecho, hay una muy usada también, como para que la indaguen, que es, no sé si la han escuchado, que es 5W1H. Esa herramienta es también muy usada para la definición del problema, como por si les interesa un poquito ese tema. El nombre del libro, acá se los coloco. Designpedia, ahí está. Sí, Designpedia. Y también les dejo por acá el nombre de otro libro muy chévere, que es el libro original de Design Thinking, que se llama Diseñando el Cambio. Listo. Esos dos libritos son muy interesantes desde el punto de vista de Design Thinking. Bueno, no sé si habrán más preguntas. Prototyping, sí, muy chévere, también.
Hay otro que se llama Diseño Kansei, también que les puede interesar. Es un muy buen libro también para desarrollar soluciones altamente efectivas. Bueno, María Fernanda, pues creo que no hay más preguntas. No, no sé si Luisa Fernanda todavía tiene la manito levantada, no sé si se te quedó ahí la manito levantada o tienes algo más. Sí, sí, se me quedó la manito Ok. levantada. De pronto sí quisiera aprovechar, Camilo, para hacer una pregunta sobre el tema de los modelos de negocios e innovación. ¿Qué nos puedes recomendar acerca de esto? De pronto algún libro, o de pronto qué técnicas que se deban de tener en cuenta para los modelos de negocios e innovación. Libros les puedo recomendar muchísimos. Si quieren desarrollar si quieren desarrollar proyectos que sean modelos de modelos de negocio como tal, pues hay varios, ¿no? Pero digamos que los más usuales son el Business Model Canvas. Es un libro muy chévere donde le dan a uno una herramienta sencilla y de alto impacto para desarrollar modelos de negocio. Lean Startup, también si uno quiere desarrollar un modelo de negocio, ese es un libro no recomendado, es un libro obligatorio para desarrollar un modelo de negocio. Para temas de innovación, yo les puedo recomendar. A nivel de Design Thinking, este libro que les comento de Diseñando el Cambio es muy chévere porque ahí le explican a uno muy bien la metodología. A nivel de, bueno, digamos que hay otros libros que nos pueden ayudar para ese tema. Si ustedes me dan un segundo, les proyecto y les muestro esos libros, porque los tengo por acá en una diapositiva y de verdad son muy interesantes si quieren indagar en ese tema. Denme un segundo que lo tengo por aquí. Porque es que hay un montón. De hecho, por acá tengo uno, yo no sé si alcanzan por ahí a ver, pero por ejemplo, esta Luisa Fernanda que me preguntó del tema, este es un libro que hace la articulación de las metodologías, ¿no? Entonces articula la metodología del Lean con Agile, con Design Thinking. Esa es digamos que una Díselo otra herramienta vez, muy chévere. porfa, para anotar Ah, acá, no, te lo muestro en la diapositiva, Ah, listo, perfecto. Gracias. sí, míralo. Por acá lo tengo a la mano, así que no hay problema. Acá un minutico que nos demoremos. Eh, Acá está. Si quieren saber temitas de innovación, acá hay unos libritos que yo recomiendo muchísimo, muchísimo. Está este que se llama El Camino del Artista. Si ustedes quieren desarrollar soluciones efectivas en el mercado, este libro es súper recomendado, que se llama Roba como Artista. Es un libro que se lo lee uno en media hora. Este es el libro que yo les comentaba ahorita de las herramientas de Design Thinking, que nos muestra digamos que las fases del Design Thinking y cada una de las herramientas que se pueden hacer uso en cada una de las partes. Está este libro, que es también muy chévere de Design Thinking, que es de Manuel Serrano. Si quieren conocer temas de creatividad, pero pues acuérdense que la creatividad es un componente de la innovación, entonces está este libro que es de un colombiano que es muy chévere, que se llama Diego Parra, ¿sí? Si quieren saber y aprender temas de innovación y de cómo hacer proyectos de innovación, este libro súper recomendado, el de Mario Morales y Adiós a los mitos de la innovación. Esta es una de las Biblias, el que está a la derecha es una de las Biblias de la innovación que se llama El dilema de los innovadores, de Christensen. Y este libro que ustedes ven acá en la izquierda, a la derecha, perdón, que es de Tom Kelly, pues Tom Kelly es es el hermano de uno de los fundadores de Design Thinking. Entonces también nos muestra cómo hacer el tema. El que les acaba de mostrar de la articulación de los marcos de trabajo es este que está acá, Lean versus Agile versus Design Thinking. Entonces, pues libros hay muchísimos recomendados dependiendo para lo que ustedes quieran hacer. Este que está acá, que se llama Dentro de la Caja, este es un libro muy interesante, pero entonces este no nos habla de Design Thinking, sino nos habla de otra metodología que también es bastante interesante. Pero acá el punto es que, pues, en temas de innovación, la verdad es que existe mucha documentación, bibliografía, e importante entender que esto es un proceso que es organizado y que no es solamente como sacar debajo de la manga una información e inventarse, pues como que se le prenda a uno el bombillo, sino que hay un proceso organizado para hacer procesos de innovación y por eso Design Thinking es tan importante.
Entonces, bueno, ahí espero que le tomen una fotico a esos libros. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, creo que eso fue María Fernanda. Y así parece. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esperamos poder contar con ustedes. Cualquier duda, inquietud, ahí estamos pues muy atentos a resolver dudas y demás. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti también, María Fernanda, y a todo el equipo de Extensión por esta invitación. Espero les haya gustado la presentación y bueno, súper invitados al curso y cualquier duda, inquietud o demás, pues por correo les podría colaborar. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde.